Muy bien. Vamos entonces a empezar con la clase de hoy, que es ciclo de Krebs, cadena respiratoria, que es la cadena de transporte electrónico, lanzadera de glicerol trifosfato y vía de las pentosas. Vamos a hacer un breve repaso de glicólisis, que fue la clase pasada, en donde la glicólisis sabemos que es un proceso por el cual la molécula de glucosa finalmente es degradada a dos moléculas de piruvato, como pueden ver ustedes acá en este esquema, que también lo tienen en la cartilla, y nosotros vamos a considerar dos etapas en glicólisis, ¿se acuerdan? Que una era la glucosa, que se fosforilaba y llegaba hasta el gliceraldehído trifosfato, y la segunda parte en que ese gliceraldehído trifosfato se convertía en una situación aeróbica en piruvato y en una situación anaeróbica en lactato. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos diferenciado las glicólisis aerobias, que daban como producto final piruvato, y las glicólisis anaerobias, que daban como producto final lactato? Eso tiene que tenerlo así bien clarito. Glicólisis ocurría entonces en el citoplasma celular. Ahora bien, ¿quién es el ciclo de Krebs? ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs va a ser un ciclo en el cual los grupos acetilos van a quedar finalmente transformados en dióxido de carbono y en 8 átomos de hidrógeno o 4 pares. Por ahí también van a leer 4 pares de protones. Estos son los que se van a incorporar a la cadena respiratoria para el transporte electrónico, o sea, para el transporte de los electrones. El ciclo de Krebs es un nexo que existe en las distintas rutas metabólicas de las diferentes macromoléculas, tanto de hidratos de carbono, como de lípidos, como de proteínas. Y también a través de sus intermediarios va a proporcionar muchos productos para muchas rutas biosintéticas. Por eso es que se le considera una vía anfibólica y tiene lugar en donde, en la matriz mitocondrial. Entonces, vamos a volver a hacer un repaso. ¿Qué pasa acá? Yo tengo la glicólisis en condiciones aeróbicas, voy a tener como producto final piruvato, y en condiciones anaeróbicas voy a tener como producto final lactato. Nosotros estamos en respiración celular, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser una glicólisis aeróbica, entonces ese piruvato es el que va a ingresar en la mitocondria y va a poder participar del ciclo de Krebs. Eso es lo que tienen que tener clarito. El lactato va a quedar acá depositado en el músculo, pero en situación aeróbica el piruvato es el que va a ingresar en mitocondria para participar del ciclo de Krebs. Ya vamos a ver ahora, enseguida. Entonces, ¿qué pasa acá? En el ciclo de Krebs, ¿qué ocurre dónde? En la mitocondria. El ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. La glicólisis ocurre en el citoplasma celular. Entonces, cuando yo tengo un producto, que es el piruvato, porque tengo una situación aeróbica, o sea, de respiración celular, ese piruvato va a ingresar a mitocondria para participar del ciclo de Krebs. Ahora veamos. Cuando ese piruvato, que acá lo tengo en una fórmula, ingresa a mitocondria, la reacción es esencialmente irreversible, aunque en sí misma toda esta transformación del piruvato no forma parte del ciclo de Krebs. Es una etapa absolutamente obligatoria para que todo lo que fueron antes hidratos de carbono puedan incorporarse y participar del ciclo de Krebs. Entonces, acá el piruvato, estamos en una situación aeróbica de respiración celular, ingresa a mitocondria. ¿Qué le pasa? Una vez que él ingresa a mitocondria, va a empezar a trabajar con toda una serie de enzimas que se le llama el complejo de piruvato deshidrogenasa. Y acá ustedes pueden leer que acá está el complejo de piruvato deshidrogenasa, que tiene muchísimas enzimas. Tiene la piruvato deshidrogenasa propiamente dicha, la dihidrolipoil transacetilasa, la dihidrolipoil deshidrogenasa, tiene coenzimas como la coenzima A, el ácido lipoico, el pirofosfato de tiamina, NAD y FAT. O sea, todo ese complejo es el que va a trabajar sobre el piruvato para que él pueda transformarse en el acetil-CoA. Entonces, ¿qué le va a pasar? Va a venir un NAD oxidado,
va a actuar sobre él, lo va a oxidar al piruvato, entonces ese NAD va a quedar un NAD reducido y va a haber ahí como un espacio, todo esto gracias siempre a este complejo de enzimas, ¿no? Al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Va a haber una liberación de dióxido de carbono, o sea, se va un carbono, y entonces puede ingresar la coenzima A. Entonces, la coenzima A va a ingresar, se va a ir una molécula un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono, entonces va a quedar formado este compuesto, que se llama acetil-CoA, o sea, es un grupo acetilo unido a una coenzima A por medio, miren ahí hay un azufre, que es como siempre trabaja la coenzima A, unida a su grupo sulfidrilo. O sea que acá yo voy a tener entonces la transformación del piruvato en acetil-CoA. Es la única forma de que el piruvato va a poder trabajar en el ciclo de Krebs. Toda esta transformación ocurre en la mitocondria, cuando apenas el piruvato, producto de la glicólisis, ingresa a la mitocondria. Entonces, todo este complejo de enzimas, que es la piruvato deshidrogenasa, actúa sobre él y lo transforma en acetil-CoA. Entonces, así recién va a entrar a participar del ciclo de Krebs. Ahora, miren acá. Acá yo tengo el acetil-CoA que inmediatamente quedó transformado, que fue antes del piruvato. ¿Qué hace? Se va a unir ¿con quién? Con el oxalacetato. Entonces acá va a haber una condensación y tanto en este caso el acetil-CoA como el oxalacetato, que tiene 4 átomos de carbono, y el acetil-2, van a formar un compuesto de 6 átomos de carbono que es el citrato. Entonces acá hay una primera condensación, ingresa el acetil-CoA a participar de Krebs, previamente uniéndose al oxalacetato que ya viene del ciclo. Entonces acá hay una primera condensación. Acá interviene la citrato sintetasa, entonces va a haber un ingreso de agua y ahí se va la coenzima A. Entonces queda transformado en el citrato, un compuesto de 6 átomos de carbono. Entonces ahora el citrato sigue en el ciclo de Krebs y ¿qué le va a pasar? Por acción de una conitasa va a perder una molécula de agua y acá se va a sufrir una primera deshidratación y él se va a transformar en el cis-aconitato. O sea, este cis-aconitato es una molécula rapidísima de transición que así como que se forma rápidamente, enseguida se vuelve a transformar en otra. ¿Por qué? Porque ingresa agua de vuelta y acá hay una hidratación, entonces ese cisaconitato se transforma en isocitrato. ¿Cuál fue la cuestión acá? Simplemente, miren acá había un grupo alcohol en un carbono terciario, entonces simplemente lo que se trata de hacer con esta molécula de transición rapidísima que es el cisaconitato, simplemente se trata de llevar ese grupo oxidrilo a un carbono secundario, porque después es más fácil trabajar para la célula con un alcohol en posición de carbono secundario. Entonces eso es lo que busca Krebs. ¿Por qué? Porque Krebs, ¿qué va a tratar de hacer? Va a degradar. ¿Quiere qué cosa? Desarmar esa molécula. Mire, nosotros habíamos empezado con una molécula de 6 átomos de carbono, que es el citrato, ¿ven? Antes era el acetil-CoA con el oxalacetato, dieron 6. Entonces, ahora, ¿qué va a tratar de hacer Krebs? Degradarlo. Entonces, una vez que lo transforma en isocitrato, acá yo voy a tener la primera descarboxilación oxidativa y voy a tener el primer ingreso de un NAD. Este NAD que ven acá es un NAD oxidado. Entonces, ¿qué va a hacer este NAD oxidado? Va a oxidar al isocitrato, él se va a transformar en un NAD reducido, el isocitrato a su vez va a perder el primer dióxido de carbono, por eso se dice que esta es la primera descarboxilación oxidativa, y todo esto gracias a una enzima que es la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, el isocitrato pierde una molécula, un dióxido de carbono, o sea que pierde un átomo de carbono. Acá ya empieza a trabajar el NAD, que el NAD lo oxida al isocitrato y lo transforma en alfa-cetoglutarato. Ustedes van a ver qué cosa, que el alfa-cetoglutarato ya es un compuesto de 5 átomos de carbono. O sea que Krebs, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Va a ir degradándolo de manera tal de poder obtener productos de la degradación. Ahora, ¿qué le va a pasar al alfa-cetoglutarato?
Acá vamos a tener la segunda descarboxilación oxidativa, o sea que va a perder otra molécula de dióxido de carbono. Viene un NAD oxidado a oxidar este alfa-cetoglutarato, entonces él va a quedar como NAD reducido. Este alfa-cetoglutarato pierde, ¿no es cierto?, una molécula de, eh, de dióxido de carbono, o sea, otro átomo de carbono, y va a quedar transformado en 1, 2, 3, 4, 5, en un compuesto de 5 átomos de carbono que se llama alfa-cetoglutarato. Entonces, y a su vez, inmediatamente pierde esta molécula de dióxido de carbono, ingresa la coenzima A. Entonces, este alfa-cetoglutarato va a quedar transformado en el succinil-CoA. ¿Ven? O sea que, ¿qué le pasó? El alfaceto perdió un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono, vino NAD oxidado, lo oxidó, NAD queda reducido y él queda oxidado, y a su vez tiene el ingreso de la coenzima A, entonces él queda transformado en un compuesto de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y se llama succinil-CoA. Así, el succinil-CoA, ¿qué le va a pasar? Va a venir también una enzima que se llama la succinil-CoA sintetasa, y acá es la única fosforilación a nivel de sustrato que se va a producir en Krebs. O sea, acá va a haber un ATP que él produce en forma directa. ¿Por qué? Porque acá hay mucha energía, porque siempre que está interviniendo la coenzima A, siempre hay mucha energía con la que la célula trabaja. Entonces, el succinil-CoA, ¿qué le va a pasar? Que tiene que transformar a un compuesto que se va a llamar succinato. Para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Viene un GDP, o sea, un guanosin difosfato, que va a hacer que acá va a haber tanta producción de energía que ese GDP va a poder unirse con un grupo fosfato y formar el GTP. El GTP es un producto de muchísima energía. Entonces, ¿qué va a hacer ese GTP? Le va a dar un grupo fosfato a un ADP para que ese ADP se una a ese grupo fosfato y forme un ATP. Entonces yo acá tengo la primer fosforilación a nivel de sustrato, que se formó un ATP. Este es producto directo, este ATP es producto directo de Krebs. Entonces, este succinil-CoA, para poder transformarse en succinato, sufre o trabaja con este GDP, porque este GDP le absorbe toda esa energía y entonces le alcanza para unirse a un grupo fosfato, formar GTP, ese GTP le va a entregar el grupo fosfato a un ADP y entonces ese ADP más ese grupo fosfato va a formar un ATP. Acá entonces tenemos la primera fosforilación a nivel de sustrato con la formación de un ATP. Ahora, va a salir entonces la coenzima A, se va de vuelta y entonces queda transformado en el succinato. El succinato, ustedes van a ver que es un compuesto de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. O sea que ustedes van viendo cómo Krebs va degradando, pero a su vez va produciendo, porque miren, hasta ahora que tengo 2 moléculas de dióxido de carbono y hasta ahora voy produciendo ya como 2 pares de hidrogeniones en forma de NAD reducido. Entonces, sigamos. El succinato, una molécula de 4 átomos de carbono, va a venir un FAD oxidado, lo va a oxidar a este succinato, este FAD va a quedar reducido, todo esto por acción de la succinato deshidrogenasa. Ustedes siempre fíjense que cada vez que viene un NAD oxidado a trabajar sobre un sustrato, siempre las enzimas que trabajan son las deshidrogenasas. Entonces acá viene este FAD oxidado, oxida el succinato y él queda transformado en FAD reducido. Ese succinato a su vez queda transformado en un compuesto que se llama fumarato. Este fumarato, ustedes notarán que es un compuesto que tiene un doble enlace. O sea que para desarmar ese doble enlace, la célula necesita que ingrese agua. Entonces, por acción de una fumarasa, sobre ese fumarato entra una molécula de agua, se desarma ese doble enlace y se transforma en el L-malato. ¿Ven? Que está acá. Al L-malato, que es un compuesto de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, se va a transformar en un sustrato para el NAD oxidado,
NAD oxidado va a venir, lo va a oxidar a este L-malato, ese NAD oxidado se va a transformar en NAD reducido, y este L-malato se va a transformar en el oxalacetato. Ya les dije que siempre que entra NAD oxidado y sale NAD reducido, siempre trabaja una deshidrogenasa. En este caso, la malato deshidrogenasa. Entonces, este L-malato queda transformado en oxalacetato. ¿Qué va a hacer ese oxalacetato? Está listo para unirse o condensarse ¿con quién? Con el acetil-CoA que ingresa, que viene ¿desde dónde? Desde glicólisis, porque antes fue piruvato. Entonces otra vez se condensa y otra vez el ciclo continúa. Entonces este ciclo es todo el tiempo dinámico, nunca se interrumpe, todo el tiempo hay producción de oxalacetato para que se pueda unir con el acetil-CoA y formar los diferentes compuestos de Krebs. Entonces, ¿qué hizo Krebs? Degradó esta molécula que era de 6 átomos de carbono, la fue convirtiendo poco a poco en 5, 4, 4, y entonces en ese proceso, ¿qué pasó? Hubo una producción de una molécula de dióxido de carbono, dos moléculas de dióxido de carbono, y a su vez producción de NAD reducidos. Estos NAD reducidos que están sosteniendo, ven ahí los protones que sostienen, son los que van a la cadena respiratoria para que la respiración celular ocurra. Entonces, una vez que yo hice todo el proceso de Krebs, yo voy a decir, ¿qué es lo que obtuve de Krebs? Obtuve dos moléculas de dióxido de carbono, un ATP por una fosforilación a nivel sustrato, la única que ocurre, y pude haber obtenido diferentes moléculas que van a ser a su vez precursoras o que van a intervenir en procesos biosintéticos de las otras macromoléculas. O sea que acá está el carácter anfibólico que tiene Krebs, o sea, estamos diciendo que a su vez que va degradando, porque va tratando de desarmar y de producir moléculas más pequeñas, a su vez, él mismo está produciendo que esas mismas moléculas sean precursores de procesos biosintéticos de las otras macromoléculas. Entonces es ahí donde se nota el carácter anfibólico que tiene Krebs. Muy bien, entonces pasemos acá. Veamos acá, que lo tenemos más claramente producido. Miren, entonces, ¿qué decíamos? Las dos moléculas de dióxido de carbono y los NAD. ¿Ven? Acá estaba el NAD oxidado que ingresó y se produjo el NAD reducido. Acá tenemos otro NAD oxidado, ingresa, trabaja sobre ese sustrato y queda reducido. Ahí ya tendríamos el segundo par de hidrogeniones. Acá tenemos un FAD oxidado que ingresa y produce un FAD reducido. Ahí tenemos el tercer par de hidrogeniones. Y el último es este NAD oxidado que ingresa a la altura del L-malato y tenemos la última producción del último par de electrones. Entonces ahí tenemos los 8 protones, o sea, los 4 pares que siempre hablamos, que es la producción que tiene NAD, perdón, que tiene Krebs, aparte de los dos átomos de dióxido de carbono y aparte de la molécula de GTP. ¿Qué hizo ese GTP? Le dio a ese grupo fosfato un ADP, entonces ese ADP pudo unirse a ese grupo fosfato y forma un ATP. O sea que acá yo tengo una fosforilación directa, es una fosforilación a nivel de sustrato. Porque Krebs produce ATP, pero no en forma directa como en este caso. Krebs produce en forma indirecta. ¿Por qué? Porque estos electrones van a ir a cadena respiratoria donde se producen los ATP. Por eso es que estamos aclarando que acá hay una fosforilación directa que sería la única a nivel de sustrato. Y esto siempre es pregunta de parcial, siempre es pregunta de final, este pasaje que va del succinil-CoA al succinato. Siempre todo tienen que aprenderlo con fórmulas porque es más sencillo. Por ahí puede ser que lo quieran aprender con nombres y después hacer la fórmula, bárbaro, como a ustedes les parezca mejor y como les resulte mejor su técnica de estudio, pero en general Krebs se aprende con fórmulas. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? Nunca se olviden los objetivos que tiene Krebs, que es deshidrogenar en 4 pares de protones, o sea, es lo que recién habíamos visto que hacen los NAD, y descarboxilar en 2 moléculas de dióxido de carbono. O sea que esos son los dos objetivos fundamentales de Krebs. Ahora veamos, ¿qué pasó con todo eso que hablábamos de los 4 pares de protones que se supone salen con NAD y con un FAD?
entran a lo que se llama la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Los pares de electrones derivados de los intermediarios del ciclo de Krebs fluyen a lo largo de una cadena de varios eslabones, constituidas por enzimas de transporte electrónico hasta reducir al oxígeno molecular, que es el último aceptor electrónico en la cadena. Durante este proceso se conserva gran parte de la energía libre de estos electrones en forma de energía del enlace fosfato del ATP. El proceso acá se denomina fosforilación oxidativa. Ustedes van a ver acá, si ustedes consultan los libros, este gráfico que ven acá es un gráfico que en general utilizan los libros. Muchos autores utilizan este tipo de gráficos. Ustedes van a ver que acá trabaja la coenzima Q o ubiquinona, que actúa como nexo entre las flavosproteínas y los sistemas de citocromos. Y van a ver los citocromos, que son ferroproteínas que transfieren electrones en procesos aerobios y contienen grupos ferroporfirínicos que estaríamos hablando entonces acá de hierro ferroso a hierro férrico. Entonces, este tipo de cadena, de dibujo, es el que siempre van a encontrar en los libros. Nosotros hemos adaptado esa cadena, esa forma de la cadena electrónica para que ustedes la estudien mejor, entonces nosotros la hemos adaptado en un gráfico más sencillo, para que sea más fácil de aprender para ustedes. ¿Ven? Este grafiquito es el que ustedes tienen en la cartilla, que es representativo de todos los gráficos que van a encontrar en diferentes libros de diferentes autores, pero a nosotros nos parece que esta es más sencillita para aprender, es mucho más sencilla, más práctica, y ustedes la pueden tranquilamente exponer cuando nosotros le pedimos cadena respiratoria. Esto es muy fácil de hablar y de explicarlo. Entonces, ¿qué pasó con todos esos sustratos que nosotros habíamos trabajado hace un rato? ¿Se acuerdan? Teníamos el isocitrato, el alfa-cetoglutarato, el succinato y el malato, que funcionaban como sustratos de quiénes. ¿Se acuerdan cuando ingresaba NAT? A verlo acá si lo tengo acá. ¿Se acuerdan cuando ingresaba NAT? Que ¿qué decíamos, ven? ¿Qué decíamos? Ingresaba NAD sobre quién y trabajaba sobre quién, sobre el isocitrato, ese era su sustrato. Entonces ese NAD oxidado oxidaba ese sustrato y ese NAD quedaba reducido. Bueno, todo eso es lo que nosotros vamos a considerar acá. Entonces, ¿qué tenemos? Todos los sustratos que iban a ser oxidados. Entonces, ¿quiénes son? Isocitrato, alfaceto, succinato y malato. Ahora bien, sobre el isocitrato, el alfa-cetoglutarato y el malato va a actuar un NAD oxidado, mientras que sobre el succinato va a actuar un FAD oxidado. Es el único. Entonces, ¿qué pasa? Entra el NAD oxidado, oxida este sustrato, lo oxida, queda el sustrato entonces oxidado, y él queda como NAD reducido. Ese NAD reducido le va a entregar, ahora nosotros ya estamos trabajando en el transporte electrónico. Ustedes van a ver que en este gráfico tengo la membrana interna, o sea, esta membrana interna está en límite con la matriz mitocondrial. Y esta membrana externa que ven acá está en límite con el citoplasma celular. Entonces, todo esto va a ocurrir en el espacio intermembrana, entre la cara interna de la mitocondria y la cara externa de la mitocondria. Entonces, en ese espacio intermembrana es donde trabajan los NAD y los FAD. Entonces, este NAD reducido le va a entregar a un FAD oxidado los protones. Entonces, este FAD reducido le va a entregar a la coenzima Q oxidada y entonces esta coenzima Q va a quedar reducida. Esta coenzima Q, como ella es básicamente, va a trabajar con el transporte electrónico, entonces esta coenzima Q, ¿qué va a hacer? Va a llevar esos protones por una cadena paralela, una cadena paralelita, ¿ven? Ahí van los protones, y ella se va a dedicar ¿a qué? A transportar los electrones. Entonces, acá van a intervenir los citocromos. Acá tenemos el citocromo B, entonces le entrega los electrones, entonces ese citocromo B va a entregar los electrones al citocromo C, ese citocromo C va a entregar los electrones al citocromo A más A3. O sea, ¿cuál es la característica de los citocromos? Que son ricos en hierro. Ellos en su corazón, ustedes han visto que son núcleos ferroporfirínicos,
O sea que son ricos en hierro, entonces pueden hacer este pasaje electrónico. ¿Quién es el último aceptor? El aceptor final de la cadena respiratoria es el oxígeno. Ustedes van a ver que dice medio oxígeno porque se supone que el oxígeno lo escribimos con, es divalente. Pero entonces estamos hablando de un solo átomo de oxígeno, que es el último aceptor de la cadena respiratoria. Entonces, ese oxígeno va a recibir los electrones que le entregue el último citocromo, que es el A más A3, y va a unirse con estos protones que venían por una cadena lateral y van a formar el agua. O sea que el último aceptor de la cadena respiratoria, el último eslabón de la cadena respiratoria es el oxígeno, el cual se va a unir a los protones que venían por una cadena lateral y va a formar la molécula de agua. Entonces acá ya tenemos un primer producto que forma la cadena respiratoria, una molécula de agua. ¿Qué más forma la cadena respiratoria? Miren acá. Entre el pasaje del NAD reducido a FAD oxidado, hay suficiente cantidad de energía, más de 7.3 calorías, como para que un ADP se pueda juntar con un grupo fosfato y formar un ATP. Esa es la explicación que hay entre estos pasajes. Hay suficiente energía para que se pueda formar una molécula de ATP. Entre estos pasajes no hay tanta, hay energía, pero no tanta. Acá tenemos otra, entre el citocromo B y el citocromo C, hay suficiente producción de energía como para que ese ADP se pueda unir con un grupo fosfato y formar el ATP. Y el último ATP que se forma es entre el citocromo A más A3 y el oxígeno, que ahí también hay suficiente cantidad de energía, más de 7.3 kilocalorías, para que, de manera tal que ese ADP se pueda juntar con un grupo fosfato y formar un ATP. Entonces, en la cadena respiratoria yo tengo una producción de ATP que, si es a partir de NAD, tengo 3 ATP, y si el producto ingresa a partir de FAD, tengo 2 ATP, como sería el caso del succinato, que es un sustrato para FAD. Entonces, succinato, cuando él aporta o cuando succinato es oxidado, se producen 2 ATP, mientras que para todos los otros que ingresan a la altura de NAD se producen 3 ATP. Y eso sería la cadena respiratoria. Entonces yo tengo como producto de la cadena respiratoria, ¿qué cosa? ATP y agua. Y si me dicen, ¿y cuál es el último eslabón de la cadena respiratoria? Y bueno, el último eslabón de la cadena respiratoria es el oxígeno, que él es el que recibe los electrones para poder unirse con estos protones que vienen por cadena lateral y poder así formar la molécula de agua. Ahora volvamos. Entonces, si hablamos de quién, si hablamos de Krebs, ¿qué decimos? Que produjo 2 moléculas de dióxido de carbono y que produjo 4 pares de protones que son los que van a la cadena respiratoria. ¿Ven? Como cada proceso dentro de la célula, dentro de la respiración celular, tiene sus productos. Entonces, Krebs produce 4 pares de hidrogeniones y 2 moléculas de dióxido. La cadena respiratoria produce una molécula de agua y ATP. Entonces, así es como que vamos viendo cómo finalmente aquella moleculita hace tiempo, glucosa, fue transformada y finalmente es agua, ATP y las 2 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, veamos acá este resumen. Yo había empezado con glucosa ingresó, se transforma en ácido pirúvico. Si no había oxígeno, era ácido láctico y queda en el músculo. Y si había oxígeno, ¿qué hacía este ácido pirúvico o piruvato? Ingresaba a Krebs y en Krebs, ¿qué le pasaba? Había una sola formación, un solo producto de ATP, había 2 moléculas de dióxido y estos pares de electrones que iban ¿a dónde? A la cadena respiratoria, en donde hay un transporte electrónico y en donde también se formaba ATP. O sea que esto sería la síntesis de lo que nosotros estamos viendo hasta ahora. Bueno, no quiero todavía entrar en lanzadera hasta que no entiendamos bien este punto. Entonces, yo voy a volver acá, voy a volver a glicólisis, respiración celular, que sería situación aeróbica, piruvato,
La glucosa se transformó finalmente en piruvato por estas dos fases de la glicólisis. Piruvato, ¿qué hizo? Ingresa a mitocondria, se transforma en acetil-CoA, y el acetil-CoA, ¿qué hace? Entra a participar del ciclo de Krebs. En Krebs se producen una serie de procesos degradativos en el cual hay producción de dos moléculas de dióxido de carbono y hay producción de NAD reducido y de un FAT reducido. Entonces eso se traduciría en 8 protones o 4 pares de protones. ¿Qué pasa con esos protones? ¿Ingresan a dónde? A la cadena respiratoria, en el cual, por una serie de procesos de óxido-reducción, que también los conocen como redox, ¿qué va a pasar? Va a haber finalmente una producción de una molécula de agua y ATP. O sea que yo, desde que ingresó la glucosa y con todo este trabajo de transformarse a piruvato, ingresar en Krebs, ingresar en el transporte, en la cadena de transporte de electrones, yo finalmente obtuve una molécula de agua y dos dióxidos de carbono y ATP de una molécula de glucosa. Ahora veamos esto. Esto que ven acá es glicólisis, ¿sí? O sea, ¿qué tengo? Tenía yo la glucosa, después se transforma en glucosa 6-fosfato, fructosa, todas las transformaciones que la glucosa va sufriendo. En una situación de anaerobiosis, o sea, cuando hay producción de lactato, acá ingresaba un NAD oxidado y actuaba sobre el gliceraldehído 3-fosfato. Ese NAD quedaba reducido y ese gliceraldehído 3-fosfato quedaba transformado en 1,3-difosfoglicerato. Ese NAD reducido trabajaba después sobre el piruvato, lo transformaba a lactato y ese NAD reducido quedaba como un NAD oxidado, que era el mismo que yo volví a utilizar acá en gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato. Entonces la glicólisis continuaba y no había interrupción. Ahora bien, este es un proceso anaeróbico. ¿Qué pasa cuando el proceso es aeróbico? O sea, miren acá, cuando el proceso es aeróbico, este NAD reducido ya no ingresa, no trabaja sobre piruvato porque en el proceso aeróbico no hay producción de lactato. Entonces, este NAD reducido no puede trabajar sobre piruvato, no se puede oxidar, entonces no habría NAD oxidado para que el pasaje de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato ocurra. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? La célula tiene que buscar una opción, una alternativa, algo que la ayude a qué? A que este NAD reducido, se transforme en oxidado. Pero como es un proceso aeróbico, no va a haber producción de lactato. Entonces la célula utiliza un sistema de lanzaderas, y en este caso va a utilizar la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Dice, no puedo actuar sobre el piruvato porque tengo un proceso aeróbico. ¿Qué le pasó al piruvato? El piruvato ingresó en mitocondria, se transforma en acetil-CoA y está participando de Krebs. Entonces no hay forma de que ese NAD quede oxidado porque se transforma en lactato, porque no hay lactato. Entonces la célula va a decir, uso a ese NAD reducido, ¿y cómo lo voy a trabajar? Miren acá. Este NAD reducido, ¿qué le va a pasar? Dice, durante la glicólisis, en la etapa de oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, se produce NAD reducido. En anaerobiosis, la reoxidación de este NAD reducido tiene lugar cuando el piruvato se convierte en lactato, reacción en la cual el NAD reducido se transforma en NAD oxidado y listo. Ese NAD oxidado vuelve a trabajar sobre el gliceraldehído 3-fosfato y no hay problema, la glicólisis no se interrumpe. En cambio, en aerobiosis, ¿qué le va a pasar? En aerobiosis, el piruvato ingresa a la mitocondria para dirigirse al ciclo de Krebs. Entonces no se produce la reoxidación de ese NAD reducido. Entonces, ¿qué hace? Pasaría que ese se acumularía en citoplasma celular y no habría glicólisis. Entonces la célula crea mecanismos para qué, la lanzadera, o sea, el mecanismo que crea es la lanzadera de glicerol 3-fosfato, de manera tal que ese NAD reducido se oxide. Bien, entonces, veamos acá. Acá entonces yo tengo ese NAD reducido, no sé si ustedes lo ven, pero yo acá no lo puedo ver con esta ventanita.
Entonces yo acá tengo ese NAD reducido, que ¿qué le va a pasar? Por acción de una deshidrogenasa, que sería la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, va a transformarse ¿en qué? En un glicerol 3-fosfato. O sea que, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan? Volvamos acá de vuelta para que vean. Acá. Acá, ¿yo qué tengo? Cuando yo tengo gliceraldehído 3-fosfato, ¿se acuerdan qué era lo que le pasaba acá? Acá yo tenía también formado la dihidroxiacetona 3-fosfato. Entonces, la dihidroxiacetona 3-fosfato es la que va a trabajar con, eh, eh, o sea, tratando de oxidar ese NAD. Entonces, ese NAD reducido trabaja sobre la dihidroxiacetona 3-fosfato, la reduce a la dihidroxiacetona 3-fosfato, ella se transforma en glicerol 3-fosfato, como ven acá en el gráfico, y ese NAD reducido queda oxidado. Entonces, listo, ese NAD oxidado ya puede participar de ese pasaje de gliceraldehido 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato. Ahora el problema lo tiene ¿quién? La dihidroxiacetona 3-fosfato, que se transformó en glicerol 3-fosfato. Entonces, ¿qué hace el glicerol 3-fosfato? Ingresa ahí en el espacio intermembrana de la mitocondria. ¿Y qué va a hacer? Acá va a venir un FAT oxidado de la cadena respiratoria y va a oxidar ese glicerol 3-fosfato. Ese FAT se va a llevar esos dos protones, y entonces ese glicerol 3-fosfato va a quedar transformado en dihidroxiacetona 3-fosfato, que vuelve a salir al citoplasma. ¿Y qué va a hacer la dihidroxiacetona 3-fosfato en el citoplasma? ¿Se acuerdan? Por acción de una isomerasa, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, y yo ya tengo dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, y pueden seguir trabajando en la glicólisis. Ese FAT que le tomó esos dos protones queda reducido y entra a participar en la cadena de transporte electrónico, o sea, en la cadena respiratoria. Entonces, la célula solucionó fácilmente el asunto de no poder oxidar ese NAD reducido. ¿Qué hizo? Trabajó sobre la dihidroxiacetona 3-fosfato, la oxida, ella se transforma en glicerol 3-fosfato, ingresa en el espacio intermembrana, ahí trabaja con un FAT oxidado, ese FAT se reduce y lo oxida el glicerol 3-fosfato, él se transforma en dihidroxiacetona 3-fosfato, vuelve a salir al citoplasma y por acción de una isomerasa se transformará en glicerol de 3-fosfato y continúa la glicol. Y este FAT es el reducido, es el que ingresa a la altura de la cadena respiratoria para producir después 2 ATP. O sea que la célula con la lanzadera de glicerol 3-fosfato solucionó el problema de no poder oxidar ese NAD reducido en situación aeróbica. Acuérdense, estamos hablando de aerobiosis, respiración celular. Entonces acá tenemos la lanzadera de glicerol 3-fosfato. El organismo utiliza muchos tipos de lanzadera, pero esta es la que nosotros vamos a ver. Muy bien. Entonces, una vez que hemos visto todo eso, vamos a hacer un resumen ahora, un balance energético de todo lo que sería un proceso de respiración celular, o sea, todo lo que sería todos los ATP que se producen en la respiración celular. Entonces, ustedes miren acá. El balance energético yo voy a tener de glucosa, piruvato. ¿Se acuerdan cuando hacíamos glicólisis? Había solamente la producción de 2 ATP. Que era lo que habíamos visto en glicólisis. Simplemente se producían 2 ATP que se los veía clarito en la segunda parte, en la segunda fase. Eh, Acá tenemos una segunda producción de ATP que sería de piruvato a acetil-CoA. ¿Se acuerdan que ahí trabajaba un AT? A ver, los voy a ver, no, acá creo que tengo. No, acá no. ¿Se acuerdan que los voy a llevar para que ustedes vean de qué estamos hablando? ¿Se acuerdan que cuando el piruvato se transformaba en acetil-CoA, acá, ¿ven? ¿Se acuerdan que acá trabajaba con un NAT? Entraba NAD oxidado y salía NAD reducido. Bien, ¿y se acuerdan que todo lo que entra a partir de NAD en la cadena respiratoria produce 3 ATP? Entonces, ¿eso qué significa? Que si el piruvato para transformarse en acetil-CoA necesitó de un NAD oxidado que finalmente se reduce, ¿y qué nos acordamos? Se producen 3 ATP, nosotros nos acordemos que son 2 moléculas de piruvato.
Entonces yo tendría 3 por 2, 6 ATP. ¿Ven? Es por eso que yo ahí tengo 6 ATP. En el caso del ciclo de Krebs, yo tengo la producción de 24 ATP, que ya lo vamos a ver cómo es, y en la lazadera del glicerol trifosfato, lo que recién vimos, ¿qué vimos recién? Que trabaja con el FAT reducido. ¿Y qué hemos dicho del FAT? Que todo lo que ingresa a nivel de FAT se producen 2 ATP. Entonces yo ahí tengo la producción de 4 ATP, ¿por qué? Porque estoy hablando de doble producto. Entonces digo 2 por 2, 4. Ahora, si yo sumo esos 2 ATP de glucosa piruvato, los 6 ATP de piruvato acetil-CoA, los 24 ATP que tiene Krebs, más los 4 que tiene la lancedera de glicerol trifosfato, me va a dar 36 ATP como el balance energético total de un proceso respiratorio. Ahora, puede ser que ustedes consulten a otros autores en otros libros y algunos hablan de 32 ATP, otros hablan de 34 ATP y otros hablan de 38 ATP. Por eso es que nosotros elegimos 36 ATP para unificar criterios. Entonces, cuando ustedes tengan que dar un examen, ya sea cualquier tipo de examen que nosotros le preguntemos, para unificar criterios nosotros manejamos que el balance energético es de 36 ATP en un proceso respiratorio. Muy bien. Ahora veamos, ¿cómo fue esto de que nosotros concluimos que es 24 ATP para el caso del ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan que de isocitrato a alfa-cetoglutarato actuaba un NAD oxidado? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que todos los protones que entraban a la cadena respiratoria a partir de NAD producían 3 ATP. Como yo acá tengo doble producto, entonces tengo 3 por 2, 6 ATP. Del alfa-cetoglutarato succinil-CoA también entraba otro NAD. Entonces, si estoy hablando de NAD y estoy hablando de doble producto, tengo 3 por 2, 6 ATP. De malato a oxalacetato también actuaba un tercer NAD oxidado, que también sabemos que a partir de la cadena respiratoria, un NAD reducido produce 3 ATP. Como es doble producto, tengo 3 por 2, 6. O sea que ahí tengo otros 6 ATP. De la altura de succinato a fumarato, yo tengo que trabaja un FAD oxidado, ¿se acuerdan que oxidaba el succinato, este se transformaba en fumarato? Y entonces todos los electrones, protones que ingresan a partir de FAD en la cadena respiratoria producen 2 ATP. Como tengo doble producto, entonces tengo 2 por 2, 4 ATP. Y la última, que era la fosforilación oxidativa a nivel de la fosforilación a nivel de sustrato, la única a nivel de sustrato, esta fosforilación, que es una fosforilación directa que ocurre en Krebs, es un ATP. Pero como yo tengo doble producto, serían 2 ATP. Entonces de ahí sale la sumatoria de que en Krebs se producen 24 ATP, 2 en forma directa, que sería por la fosforilación a nivel de sustrato, y las otras 22, los otros 22 ATP en forma indirecta por la fosforilación oxidativa. ¿Ven? Entonces yo ahí tengo 24 ATP, que son los 24 ATP de Krebs. Entonces, sumado en total, yo tengo que el balance energético de un proceso respiratorio son 36 ATP. ¿Está? Todo esto está en la cartilla, no es que está todo unificado como para que todos aprendamos lo mismo y no nos hagamos mucha confusión en nuestra cabecita cuando leamos otros autores. Nosotros unificamos criterio y decimos 36 ATP. Bien, esto acá era lo que les quería mostrar de cómo es que, cómo era que se iban produciendo, ¿ven? Acá tengo un primer sustrato que es el isocitrato, entró NAD, se redujo NAD, ese NAD reducido va a la cadena respiratoria, son 3 ATP, pero como yo hablo siempre de doble producto porque entraron 2 piruvatos, entonces digo 3 por 2, 6. Siempre va a ser así, 3 por 2, 6 acá, acá tengo 2, son 2 FAT, entonces 2 por 2, 4, acá tengo de vuelta 3 por 2, 6, y acá tengo la única fosforilación a nivel de sustrato, que sería lo que les explicaba de que hay suficiente cantidad de energía como para que un GDP se una a un grupo fosfato, se forme GTP, este GTP le entregue ese grupo fosfato a un ADP para que él pueda formar un ATP. Entonces ahí tengo el primer ATP que produce en forma directa Krebs, que es la fosforilación a nivel de sustrato, la única. Muy bien.
Dicho esto, entremos a lo que sería la vía de las pentosas o ruta de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas dice que es una ruta metabólica estrictamente relacionada con la glicólisis, durante la cual se utiliza glucosa para generar ribosa, que es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos, y además también se obtiene poder del reductor en forma de NAD-fosfato reducido, que se utilizará como coenzima de enzimas propias del metabolismo anabólico. O sea que la vía de las pentosas es básicamente una ruta que se utiliza para los procesos anabólicos. ¿Cuál es el objetivo de la ruta de las pentosas fosfato vía de las pentosas? Obtener NAD-fosfato en el citoplasma para ser utilizados en reacciones de biosíntesis y la producción de pentosa, o sea, la D-ribosa, que se emplea en la síntesis de nucleótidos y de ácidos nucleicos. O sea que, miren lo que tenemos acá. Yo acá tengo la glicólisis. ¿Se acuerdan que la glucosa se transformaba en glucosa 6-fosfato, en fructosa 6-fosfato y así va la glicólisis? ¿Qué pasa? Si no va a ser glicólisis, ¿por qué? Porque el organismo necesita ¿qué cosa? Ribosa y NAD-fosfato reducido, entonces va a usar esta vía, que es la vía de las pentosas. Entonces, esta glucosa 6-fosfato, en vez de continuar con la glicólisis, simplemente, ¿qué va a hacer? Por una vía alternativa, va a empezar lo que sería la vía de las pentosas. Entonces, acá sería un es como que decide, la célula decide que la glucosa 6-fosfato no siga en la glicólisis, sino que simplemente haga este camino alternativo porque la célula necesitaría ribosa o NAD-fosfato reducido. Entonces, empecemos con la primera parte. ¿Qué pasa con la vía de las pentosas? Esa glucosa 6-fosfato, por acción siempre de una deshidrogenasa, ustedes conocen siempre que hay NAD-fosfato oxidado y reducido interviniendo en estos procesos, siempre actúa una deshidrogenasa. Entonces, entra NAD-fosfato oxidado y sale NAD-fosfato reducido. Acá tengo la primera producción de NAD-fosfato reducido. Entonces, esa glucosa 6-fosfato se va a transformar en 6-fosfogluconato-lactona. Esa 6-fosfogluconato-lactona va a ingresar agua, acá bueno, está el nombre de las enzimas acá, la gluconato-lactonasa, y se va a transformar en 6-fosfogluconato. Acá, acuérdense que yo en esta primera parte había tenido la producción de un primer NAD-fosfato reducido. Acá, con el 6-fosfogluconato-lactona, va a entrar de vuelta NAD-fosfato oxidado y va a salir NAD-fosfato reducido, y a su vez también este 6-fosfogluconato-lactona va a perder un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y va a quedar transformado en ribulosa 5-fosfato. O sea que hasta acá ustedes van a ver que yo tengo producción de NAD-fosfato reducido, que es el NAD-fosfato reducido es el que se utiliza para todos los procesos biosintéticos de las otras macromoléculas. Entonces, esta es una fase oxidativa a partir de la cual la glucosa 6-fosfato se va a transformar en ribulosa 5-fosfato con la producción de NAD-fosfato reducido, y entonces esta primera parte de la vía de las pentosas, que es oxidativa, se llama ruta de la pentosa fosfato. ¿Por qué? Porque finalmente la glucosa 6-fosfato quedó transformada en una pentosa, ¿eh? En una pentosa fosfato porque sigue teniendo el grupo fosfato. Esta sería entonces una primera fase de la vía de las pentosas. Ahora veamos la segunda fase. ¿Qué pasa con esa ribulosa 5-fosfato? La fase no, esta es una fase no oxidativa. Se inicia en el caso que la célula necesite más NAD-fosfato reducido que ribosa 5-fosfato. Entonces, en este segundo proceso se encuentra una compleja secuencia de reacciones que permite que los azúcares que tiene, o sea, las triosas, las tetrosas, las pentosas, las hexosas, las heptosas, pueden formar gliceraldehído, fructosa 6-fosfato, y las cuales pueden volver a ingresar a glicólisis. O sea que, ¿cómo sería esto? Acá, ¿yo quién tenía? Vino de acá, de la glucosa, perdón, de la ribulosa 5-fosfato. ¿Qué hizo la ribulosa 5-fosfato? ¿Por acción de quién? De una epimerasa o también hay otra enzima, que ya les digo que no me acuerdo cómo se llama la enzima. ¿Qué hace esa enzima? ¿Lo va a transformar en qué?
en ribosa 5-fosfato o en celulosa 5-fosfato. Cualquiera sea la enzima que trabaje sobre, veamos la fase 1, sobre la ribulosa 5-fosfato, ¿ven? La ribulosa 5-fosfato es la que después, finalmente, va a entrar a trabajar en lo que sería la fase no oxidativa. Entonces, a la ribulosa 5-fosfato puede ser que actúe sobre ella una isomerasa o puede ser que actúe sobre ella una epimerasa. Si actúa sobre ella una isomerasa, se va a transformar en ribosa 5-fosfato. Y si actúa sobre ella una epimerasa, se va a transformar en celulosa 5-fosfato. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que yo tengo formada la ribosa 5-fosfato, ¿de qué estábamos hablando? Que la ribosa 5-fosfato es absolutamente necesaria ¿para quién? Para la formación de quién? De los ácidos nucleicos. Entonces el organismo, la célula, va a utilizar esa ribosa 5-fosfato para los ácidos nucleicos. A su vez, también hace un rato habíamos tenido producción de ¿qué? De NAD-fosfato reducido, que es absolutamente necesario también para procesos de biosíntesis de las otras macromoléculas. Ahora, acá lo que les explica que hay una compleja serie de producciones de azúcares de diferente cantidad de átomos de carbono, entonces yo voy a tener pseudoactulosa, gliceraldehído, fructosa, eritrosa, fructosa, acá miren, gliceraldehído. Entonces, ¿qué pasa con todos estos componentes? Si la célula ya no los necesita porque ya ha producido la ribosa y el NAD-fosfato reducido, y todos esos compuestos vuelven a la glicólisis, ¿ven? Todos vuelven. Vuelve el glicer, vuelve la fructosa, vuelve la glucosa, todo lo que no se utilizó y lo que la célula ya en la producción de ribosa 5-fosfato o de NAD-fosfato reducido no necesitó, todo eso vuelve a la glicólisis. Entonces la glicólisis continúa su camino normal para la producción de piruvato si estamos hablando de un proceso respiratorio. ¿Ven? O sea que la célula nunca jamás desperdicia nada. Si hay producción de lo que ella necesita, toma lo que necesita. Y lo demás vuelve, miren, hasta acá yo tenía de glucosa 6-fosfato, a la ribulosa 5-fosfato, la transforma en ribosa 5-fosfato, a su vez hay producción de NAD-fosfato reducido, y lo que no utilizó vuelve a lo que sería la glicólisis. Entonces se transforma en piruvato, y entra ese piruvato ¿a dónde? A la mitocondria, se transforma en acetil-CoA, ingresa a Krebs. En Krebs, ¿qué pasa? Hay producción de dióxido de carbono, hay producción de protones en forma de los NAD reducidos, que son llevados a la corriente de transporte electrónico, que es la cadena respiratoria, y finalmente todo eso se va a transformar en agua y en ATP. Esto que ven acá es lo que, una síntesis de todo lo que sería el metabolismo de todas las macromoléculas. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con lo que sería hidratos de carbono. Entonces han visto que se transformó finalmente un hidrato de carbono complejo en glucosa. La glucosa en una primera fase se transforma en gliceraldehído trifosfato, en una segunda fase en piruvato. El piruvato, ¿qué hace? Ingresa a la mitocondria en forma de acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa y trabaja con Krebs. Krebs produce dióxido de carbono y a su vez tiene una corriente de transporte electrónico, o sea, manda por medio del NAD reducido y de FAD reducido a la cadena respiratoria, en donde va a haber producción de ATP y va a haber producción de agua, con el último eslabón de la cadena respiratoria, que es el oxígeno. Y eso sería el resumen de lo que vamos estudiando hasta ahora. Después vamos a ver proteínas, ya para el año, y después vamos a ver lípidos. Acá entonces, ¿qué era lo que decíamos? Entra piruvato en forma de acetil-CoA, ingresa Krebs por condensación con el oxalacetato, ¿y qué pasa? Acá hay una serie de un proceso degradativo en el cual Krebs produce dos moléculas de dióxido de carbono y los electrones que van ¿con quién? Con el NAD reducido y el FAD reducido, ingresan a la cadena respiratoria y se forma ATP y agua, siendo el aceptor final, el último eslabón de la cadena respiratoria, el oxígeno, de manera tal que ese oxígeno se une con esos dos protones que veíamos que iban por la cadena alternativa y se forma la molécula de agua. Entonces, cuando a mí me pregunten, ¿cuál es el producto final
de la degradación de hidratos de carbono, y yo así pensando y haciendo este resumen que les estoy diciendo, yo voy a decir, bueno, finalmente se produjeron dos moléculas de dióxido de carbono y finalmente se produjo agua y ATP. O sea que el producto final de la degradación de hidratos de carbono, yo voy a decir que son el dióxido de carbono y agua y ATP. ¿Ven? O sea que hemos estudiado toda esta serie de transformaciones moleculares y con fórmulas para que finalmente podamos decir, y con mucha autoridad porque lo sabemos, dióxido de carbono y agua. Ese es el producto final de la degradación de una molécula de hidrato de carbono. Entonces acá, este es el resumen que veíamos hace un rato: glucosa, ácido pirúvico o piruvato, sin oxígeno se transforma en ácido láctico y con oxígeno ingresa a Krebs. Acá hay una producción directa, que es la fosforilación a nivel de sustrato de un ATP, y después el resto de los electrones va a la cadena respiratoria, donde finalmente se va a producir agua y ATP. ¿Ven? Y ese sería el resumen final de haber degradado la molécula, en este caso, de hidratos de carbono. Muy bien. Muchas gracias, chicos, por habernos atendido y espero que estudien mucho. Bueno, ya nos conocen.